En marzo de 1952, 16 años después de los hechos, un grupo de trabajadores municipales llegó a demoler una vivienda abandonada en las afueras de Jesús María, provincia de Córdoba. La casa llevaba años deshabitada, rodeada de maleza y silencio. Nadie del pueblo quería acercarse. Cuando los obreros comenzaron a derribar la primera pared del comedor, encontraron algo que los hizo retroceder con horror. Entre el adobe y la mampostería, envueltos en tela de arpillera, había huesos humanos. No eran uno ni dos, eran decenas, fémures, costillas, fragmentos de cráneos, todos ordenados con una precisión enfermiza. A medida que avanzaban en la demolición, más osamentas aparecían. En las paredes del dormitorio, en el piso de la cocina, bajo las vigas del techo. La casa entera era un mausoleo secreto. Pero lo más perturbador no fue la cantidad de restos, sino la forma en que estaban dispuestos. Alguien los había separado, clasificado y ocultado con método, como si fueran piezas de una colección, como si cada hueso tuviera un propósito. Los trabajadores llamaron a la policía, y cuando llegaron los investigadores, encontraron algo más en el sótano. Oculto bajo tablones podridos, había un cuaderno de tapas negras. Las páginas estaban llenas de anotaciones, nombres, fechas y símbolos que ningún cura del pueblo quiso interpretar. El último registro era de octubre de 1936, y terminaba con una frase escrita con tinta roja, ¿no? El último rito está incompleto. Volveré a terminar lo que comenzó. La provincia de Córdoba en 1936 era un territorio de pueblos pequeños, caminos de tierra y silencios largos. Jesús María, al norte de la capital provincial, era uno de esos lugares donde todos se conocían, donde las puertas se cerraban al caer la noche y donde ciertos temas simplemente no se mencionaban. La década del 30 fue dura en esa región. La crisis económica mundial había llegado hasta los campos argentinos y muchas familias habían emigrado hacia las ciudades. Las casas quedaban vacías, los comercios cerraban y el pueblo se iba apagando lentamente. Fue en ese contexto de abandono y desesperación donde comenzó algo que nadie supo ver hasta que fue demasiado tarde. Durante años investigué este caso. Revisé archivos parroquiales, registros policiais incompletos, testimonios fragmentados de descendientes que apenas recordaban lo que sus abuelos les habían contado en voz baja. Lo que encontré no fue solo la historia de un asesino, fue la crónica de un mal metódico, paciente y profundamente perturbador. Un mal que se construyó hueso por hueso, víctima por víctima, en el corazón silencioso de un pueblo que prefirió no ver. La casa del coleccionista estaba a 2 kilómetros del centro de Jesús María, en un camino secundario rodeado de álamos. Era una construcción modesta, de adobe y techo de tejas, igual a tantas otras. Pero lo que sucedía en su interior era algo que ningún vecino podría haber imaginado. O quizás, sí lo imaginaron, pero eligieron el silencio. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué país y ciudad estás viendo esta historia? Cuéntame también si en tu región existe alguna leyenda local, para que cuente al mundo tu historia de terror. Y si crees en el mundo sobrenatural, suscríbete aquí al canal, para que juntos podamos fortalecer esta corriente contra el mundo maligno. Porque lo que voy a contarte no es solo un relato del pasado, es una advertencia de que ciertos actos abren puertas que nunca debieron abrirse, y que algunas de esas puertas siguen entreabiertas. El hombre que vivía en esa casa se llamaba Fermín Ocampo. Tenía 42 años en 1936. Era viudo y trabajaba como encargado del cementerio municipal. Un trabajo perfecto para alguien con sus inclinaciones. Fermín era conocido en el pueblo como un hombre callado, cumplidor, de misa dominical y pocas palabras. Vivía solo desde la muerte de su esposa, ocurrida 5 años atrás por fiebres. No tenía hijos, no recibía visitas. Su vida transcurría entre el cementerio y su casa, en una rutina que nadie cuestionaba. Pero Fermín Ocampo tenía otra vida, una vida nocturna y secreta que comenzó mucho antes de 1936, probablemente desde su adolescencia, cuando trabajaba ayudando a su padre en el mismo cementerio. Allí aprendió algo que marcaría su destino, en que los muertos podían ser útiles, que sus huesos tenían un valor que los vivos no comprendían, y que nadie extrañaba lo que ya había sido enterrado. Las primeras víctimas de Fermín no fueron asesinatos en el sentido tradicional, fueron desapariciones, hombres que pasaban por el pueblo buscando trabajo, mujeres que viajaban solas hacia otras provincias, vagabundos, peregrinos, vendedores ambulantes, canta y de paso, gente sin lazos fuertes, gente que el pueblo olvidaría en semanas. Fermín tenía un método simple y efectivo. Ofrecía hospitalidad, una cama, un plato de comida, un techo para pasar la noche. Y cuando la víctima dormía, actuaba con rapidez y silencio. No había gritos, no había forcejeos, solo un golpe seco en la nuca con una herramienta de cementerio, y el cuerpo quedaba inmóvil. Lo que venía después era lo perturbador. Fermín no enterraba los cuerpos,
Los estudiaba. Los desarticulaba con precisión casi quirúrgica en el sótano de su casa, usando cuchillos bien afilados y sierras de hueso que él mismo fabricaba. Separaba cada pieza con cuidado extremo. Los huesos largos, las costillas, las vértebras, los huesos de las manos y los pies. Todo era clasificado, limpiado con agua hirviendo y cal, y luego guardado. Los tejidos blandos los quemaba en un horno de barro que tenía en el fondo de su propiedad, donde supuestamente cocinaba pan. El humo que salía de esa chimenea tenía un olor extraño, dulzón y nauseabundo, pero nadie preguntaba. En el campo argentino de los años 30, cada uno se ocupaba de sus asuntos. Los huesos eran guardados en cajones de madera, etiquetados con números y fechas. Fermín llevaba un registro meticuloso en su cuaderno negro. Anotaba el nombre de la víctima si lo sabía, su edad aproximada, la fecha de su muerte, y algo más inquietante, clasificaba los huesos según categorías que solo él entendía. Huesos para sostener, huesos para proteger, huesos para... Nunca explicó qué significaban esas categorías, pero quedó claro que obedecían a algún tipo de lógica ritual. La casa de Fermín comenzó a transformarse. Por fuera seguía siendo una vivienda común, pero por dentro se convertía en algo diferente, en algo vivo. Fermín empezó a ocultar huesos en las paredes durante reparaciones que él mismo hacía. Decía a los vecinos que estaba reforzando la estructura y nadie dudaba de un hombre tan trabajador. Pero lo que realmente hacía era construir una arquitectura oculta, una red de huesos humanos entrelazados en el adobe, formando patrones que solo él veía, como si estuviera construyendo algo, como si la casa misma fuera parte de un plan Mayo R. Durante Ecos, nadie notó nada. Las desapariciones eran esporádicas, distanciadas, por meses. Y en un pueblo que se vaciaba de gente por la crisis económica, unas cuantas personas menos no llamaban la atención. Fermín Ocampo siguió con su doble vida. De día, el encargado respetable del cementerio. De noche, el coleccionista de huesos, y con cada víctima, con cada hueso añadido a su colección, algo en él cambiaba. Su mirada se volvía más fija, su silencio más profundo, como si ya no fuera completamente humano, como si estuviera convirtiéndose en otra cosa. Hubo quienes después dijeron que lo habían visto hablando solo en el cementerio, de pie frente a tumbas recientes, moviendo los labios en susurros. Otros juraron que en las noches sin luna se escuchaban cantos extraños provenientes de su casa, cantos en un idioma que nadie reconocía. Pero en Jesús María, como en tantos pueblos pequeños, había cosas de las que simplemente no se hablaba, y Fermín Ocampo seguía siendo, a ojos de todos, un hombre de bien. Fue en 1935 cuando Fermín comenzó la segunda fase de su obra. Ya no le bastaba coleccionar, necesitaba usar lo que había reunido. Necesitaba completar algo que llevaba años gestándose en su mente enferma. Durante meses, dejó de aceptar viajeros en su casa. Se encerró. Los vecinos notaron que ya casi no salía, ni siquiera para ir al cementerio. Pidió licencia por enfermedad, algo inusual en Ellen, pero nadie fue a visitarlo. En el pueblo se murmuraba que había enfermado de tristeza por su esposa muerta, que se estaba volviendo ermitaño, que era mejor dejarlo en paz. Lo que realmente sucedía dentro de esa casa era algo mucho más oscuro. Fermín había comenzado a organizar su colección de manera obsesiva. Sacó todos los huesos de sus escondites y los dispuso en el piso del comedor. Los separó por categorías que solo él comprendía. Cráneos en una pila, en fémures en otra, costillas ordenadas por tamaño, huesos de manos y pies agrupados por pares. Pasaba horas contemplándolos, moviéndolos del lugar, buscando algún tipo de orden superior, como si fueran piezas de un rompecabezas que necesitaba resolver. Y entonces encontró la sala. En realidad, la creó. Fermín comenzó a excavar en el sótano de su casa, ampliando un espacio que ya existía. Trabajaba solo de noche, sacando baldes de tierra que luego esparcía en su huerto. Nadie lo veía, nadie lo escuchaba. Y cuando terminó, había creado una cámara subterránea de 3 metros por 3, con paredes de tierra compacta y un techo bajo reforzado con vigas de quebracho. Allí, lejos de cualquier mirada, construyó su santuario. Las paredes de esa sala fueron cubiertas con huesos, no de manera aleatoria, sino formando patrones geométricos complejos, círculos concéntricos hechos con costillas, líneas rectas de falanges y spiralis de vértebras. En el centro de la habitación, Fermín había dibujado un símbolo en el piso de tierra, un círculo grande con un pentagrama invertido en su interior, y en cada punta del pentagrama un cráneo humano. Los 5 cráneos estaban dispuestos mirando hacia el centro, con las mandíbulas abiertas, como si estuvieran gritando. Fermín había encontrado un libro. Nadie supo nunca de dónde lo sacó, probablemente de algún viajero que cometió el error de confiar en él. Era un libro antiguo, con tapas de cuero negro y páginas amarillentas, escritas en latín, mezclado con otros idiomas que Fermín no comprendía completamente, pero entendía lo suficiente
Entendía que hablaba de invocaciones, de rituales para abrir puertas entre mundos, de formas de contactar con entidades que existían más allá de la muerte. Y entendía que esos rituales requerían sacrificio, requerían huesos, requerían sangre, requerían voluntad. Los primeros rituales fueron torpes. Fermín leía las palabras del libro en voz alta, tratando de pronunciar correctamente los cantos. Encendía velas negras que hacía derritiendo cera ordinaria mezclada con carbón. Cortaba sus propias manos con cuchillos y dejaba caer gotas de sangre sobre los cráneos. Al principio no pasaba nada, solo silencio. Solo la sensación ridícula de un hombre solo hablando con huesos en un sótano oscuro. Pero después de semanas de intentos, algo cambió. Fermín comenzó a sentir presencias. No podía verlas, pero las percibía, como sombras en el límite de su visión, como susurros que no venían de ningún lugar específico, como una presión en el aire que hacía difícil respirar. Las velas comenzaron a apagarse solas, incluso sin corriente de aire. Los huesos en las paredes producían sonidos secos, como si se expandieran o contrajeron. Y Fermín empezó a tener sueños donde caminaba por lugares que no eran de este mundo, lugares de oscuridad absoluta, donde voces le hablaban en idiomas antiguos, prometiéndole poder, conocimiento, inmortalidad. Fermín supo entonces que estaba en el camino correcto, que algo al otro lado estaba escuchando, y que necesitaba más huesos, más sangre, más sacrificio. Así comenzó su última cacería. En los meses finales de 1935 y principios de 1936, Fermín mató con una frecuencia que antes había evitado. Ya no esperaba a que viajeros llegaran a él, salía a buscarlos. Recorría caminos rurales en su carro tirado por caballos, ofreciendo llevar a la gente que caminaba. La mayoría aceptaba a Ne. La mayoría terminaba en su sótano. Y con cada nueva víctima, los rituales se intensificaban. Las presencias se volvían más fuertes, las sombras más definidas. Fermín estaba convencido de que estaba cerca de abrir la puerta, cerca de traer algo a este mundo, cerca de convertirse en el instrumento de una fuerza que llevaba milenios esperando. Pero había un precio. Fermín comenzó a cambiar físicamente. Su piel se volvió pálida, grisácea, perdió peso de manera alarmante. Sus ojos se hundieron en las órbitas y adquirieron un brillo febril. Dejo de Camer, apenas dormió letters. Pasaba días enteros en el sótano, rodeado de huesos y velas, recitando los cantos una y otra vez, esperando la respuesta definitiva, esperando que el demonio finalmente se manifestara. Y en las últimas semanas de octubre de 1936, sintió que estaba a punto de lograrlo. El ritual final fue planeado para la noche del 31 de octubre de 1936. Fermín había preparado todo con obsesión. Consiguió una última víctima, un muchacho de 18 años que venía de Santiago del Estero buscando trabajo en las cosechas. El joven cometió el error de aceptar la hospitalidad de Fermín. No volvió a ver el amanecer, pero esta vez Fermín no mató rápido. Necesitaba que la víctima estuviera viva durante el ritual. El libro lo especificaba. La puerta entre mundos requería un sacrificio consciente. Requería que la víctima sintiera el paso de la vida a la muerte mientras los cantos se pronunciaban. Solo así la energía sería suficiente para abrir la fisura. Fermín ató al muchacho en el centro del pentagrama, sobre los 5 cráneos. Lo amordazó para evitar gritos que pudieran alertar a alguien, aunque la casa estaba aislada y nadie vendría. Encendió decenas de velas negras alrededor de la sala. El resplandor tembloroso iluminaba los huesos en las paredes, creando sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. Y entonces comenzó a leer el último capítulo del libro. Los cantos duraron horas. Fermín repetía las palabras una y otra vez, su voz volviéndose más ronca, más gutural. El aire de la sala se espesó. Las velas comenzaron a arder con llamas azules en lugar de naranjas. La temperatura bajó hasta que el aliento se volvió visible. Y entonces, Fermín procedió con el sacrificio. Con un cuchillo ceremonial que había forjado usando un hueso humano como mango, cortó la garganta del muchacho lentamente, dejando que la sangre cayera sobre los cráneos y se filtrara en la tierra del pentagrama. El joven murió en minutos, ahogándose en su propia sangre. Pero en esos minutos, algo sucedió. Fermín lo vio, o creyó verlo. Las sombras en las paredes dejaron de ser sombras, tomaron forma, se volvieron tridimensionales. Figuras altas y delgadas, con proporciones imposibles, comenzaron a materializarse en las esquinas de la sala. No tenían rostros definidos, pero Fermín sentía sus ojos sobre él. Sentía su hambre, sentía su antigua furia por haber sido invocada. Y entonces una de ellas habló, no con palabras audibles, sino directamente en la mente de Fermín. Una voz que era 1000 voces, que era el sonido de huesos quebrándose y de carne descomponiéndose. La voz le dijo que el ritual estaba incompleto, que había abierto la puerta, pero no lo suficiente, que necesitaba un sacrificio más
a uno final. Fermín comprendió demasiado tarde. No era el maestro del ritual, era parte de Elan. Era la última pieza necesaria para completar la invocación. Y las entidades que había llamado no venían a servirle, venían a reclamarlo. Lo que sucedió después quedó registrado solo en los efectos que dejó. Cuando la policía finalmente entró al sótano 16 años después, encontraron el esqueleto de Fermín Ocampo en el centro del pentagrama. Estaba sentado en posición de loto, con las manos sobre la rodilla, pero su esqueleto estaba en una condición imposible. Los huesos estaban retorcidos, fracturados desde dentro, como si algo hubiera intentado salir de su cuerpo. El cráneo tenía grietas radiales que partían desde el interior. Las costillas estaban abiertas hacia afuera, como pétalos de una flor oscura. Y lo más perturbador, faltaba el esternón. Había sido arrancado con tal fuerza que dejó marcas en las costillas adyacentes. Junto al esqueleto de Fermín estaba el cuerpo del muchacho de Santiago del Estero, ya descompuesto pero identificable por sus ropas. Y en las paredes, los huesos de las víctimas anteriores habían cambiado de posición. Ya no formaban patrones geométricos. Ahora formaban algo parecido a letras, palabras, pero en ningún idioma que los investigadores pudieran reconocer. El cuaderno negro terminaba con la frase que mencioné al principio. El último rito está incompleto. Volveré a terminar lo que comenzó. Pero lo más inquietante era que esa frase no estaba escrita con la letra de Fermín. Era diferente, más angular, más antigua, como si alguien o algo más hubiera tomado el lápiz después de que él muriera. Las autoridades clausuraron el caso rápidamente. Demasiado extraño, demasiado perturbador. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes. Los huesos de las paredes fueron retirados y cremados. El libro desapareció, probablemente destruido o guardado en algún archivo al que nadie tiene acceso, y se dio orden de demoler la casa. Pero la demolición se retrasó, primero por falta de presupuesto, luego porque los trabajadores se negaban a acercarse, y cuando finalmente se hizo en 1952, ya era demasiado tarde. La casa había estado allí, vacía y oscura, durante 16 años. 16 años en los que nadie sabe qué pudo haber sucedido en su interior. 16 años en los que la puerta que Fermín abrió quizás nunca se cerró del todo. Hoy, en el lugar donde estuvo la casa de Fermín Ocampo, hay un terreno baldío cubierto de maleza. Nadie construyó allí, nadie lo compró en Jesús María. El tema sigue siendo tabú. Los viejos del pueblo que conocieron a Fermín murieron sin hablar. Los más jóvenes apenas saben que algo sucedió en esa casa, pero no preguntan detalles. Es como si el pueblo entero hubiera decidido olvidar, como si el olvido fuera la única protección contra algo que no quieren recordar. Pero hay testimonios recientes que no pueden ignorarse. Gente que pasa cerca de ese terreno por la noche dice escuchar sonidos, golpes sordos que vienen del suelo, como si alguien estuviera cavando desde abajo. Otros juran haber visto luces tenues moviéndose entre los yuyos sin fuente aparente. Y más de uno ha reportado una sensación opresiva al acercarse, una necesidad urgente de alejarse, como si algo invisible los estuviera rechazando. Si alguna vez viajas a Jesús María, en la provincia de Córdoba, y alguien te ofrece contarte la historia del coleccionista de huesos, escucha con atención, pero no preguntes por el lugar exacto donde estuvo la casa. No intentes visitarlo, porque hay rituales que no terminan cuando muere quien los inició. Hay puertas que, una vez abiertas, nunca se cierran completamente. Y hay cosas del otro lado que todavía esperan. Todavía recuerdan. Todavía tienen hambre. Y si alguna noche, sin razón aparente, sientes la necesidad compulsiva de coleccionar algo, de ordenar objetos con una lógica que no es tuya, detente, respiran y recuerda que no todas las obsesiones nacen dentro de nosotros. Algunas son sembradas desde afuera, desde lugares oscuros, por entidades que nunca dejaron de buscar nuevos instrumentos para completar lo que Fermín Ocampo comenzó en 1936.